Siempre he sentido atracción, debilidad hacia lo antiguo, hacia otros momentos, lugares y épocas, donde nuestros antepasados veían el mundo y la existencia de una manera muy diferente a la actual. Otros territorios y otros cielos, otros dioses y otras creencias. Supongo que es por esta pasión que mi oficio, y casi os diría que mi vida, han girado en torno a estos dos campos del conocimiento, la historia y los viajes. Hoy nos vamos de viaje a Grecia clásica, un lugar del que me siento parte y heredero, como todos vosotros. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de la cuna de la filosofía occidental y de la democracia, nuestros antepasados directos culturales. Hoy quiero que profundicemos en los cimientos de nuestra Europa y también de la civilización occidental. Os quiero proponer un viaje a Grecia para conocer, a través de su patrimonio y de su inseparable paisaje mediterráneo, todo lo que la humanidad del mundo antiguo ha legado para nosotros. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Aproximarnos a cualquier país, a cualquier territorio y cultura, siempre es un desafío. No solo intentamos entender su historia, su geografía y su cultura. Para aquel que observa, para aquel que busca con intención de entender, es también necesario captar la esencia. Estas notas sutiles que, aun difíciles de definir, hacen que un lugar tenga un carácter, una nota única y característica. Ojalá pudiera decir que siempre, allí donde voy, he captado esa esencia. Aunque en el caso de Grecia, quiero pensar que fue así. Quizá por ser todos hijos del Mediterráneo, o quizá simplemente por afinidad y pasión hacia el mundo heleno, todos mis viajes a Grecia no han hecho más que acrecentar ese interés, esa curiosidad y fascinación por un mundo que, aunque nunca fue el mío, siempre he sentido como propio. Por ello, ante la tarea de transmitiros esta fascinación por el mundo antiguo griego, he querido organizaros una ruta, un pequeño viaje auditivo a través de una serie de lugares que, sin ser mejores ni peores que otros, para mí representan esa esencia de la que os hablaba. Y hemos de empezar, como no podía ser de otra manera, por Atenas y la Acrópolis. Pese a que están ligados indisolublemente, Atenas y el Partenón, para mí, representan dos mundos completamente diferentes, y a la vez, dos caras de la misma moneda. Siempre que llego a Atenas, me siento como en casa, y es que la mejor definición de la capital griega es que es una ciudad mediterránea, con todo lo que ello implica. Una urbe desordenada, caótica, incluso sucia en ocasiones, pero que rebosa de vida. Vida en mayúsculas, en todas sus calles. Mercados, tiendas, vendedores ambulantes, calles estrechas, adoquines levantados y un tráfico intenso. A lo que tenéis que sumar, por supuesto, el tremendo calor del verano. En algunos aspectos me recuerda a Barcelona, pero también a Beirut y a Roma. Una de esas ciudades costeras de nuestro mar que han sido moldeadas por el paso de los milenios y que han ido depositando en su estructura, capa por capa, el pozo de todas las culturas, de todas las civilizaciones humanas que han ido transitando por aquí. Hay caos, sí, pero un caos ordenado, un caos que define un carácter compartido por todo el Mare Nostrum. Pero de entre todas, Atenas es única. Y es que con todo este escenario de fondo, caminando por sus calles vamos a ir descubriendo no solo su presente, sino también su pasado, un pasado brillante, heleno. Seguramente uno de los momentos de desarrollo más importantes de nuestra especie, la Grecia clásica. Una Grecia que sigue viva en todos los monumentos que, salpicados por la ciudad, vamos a poder ir visitando. El Ágora Antigua, el centro político, comercial y social de la antigua Atenas, o el mismísimo templo de Zeus, cuyas columnas restantes nos dan una idea del tamaño, de la magnitud de la cultura que aquí floreció. Y por supuesto el teatro de Dionisio, considerado el más antiguo del mundo, y el escenario donde nacieron las obras de los grandes dramaturgos del mundo antiguo como Esquilo, Sófocles o Eurípides. Pero nuestro viaje aquí va a tener siempre una peculiaridad, algo realmente único. Entre toda esta grandeza, encontramos siempre presente, alzada en medio de la ciudad, el símbolo, no solo de una urbe, sino de toda una civilización y una época,
la Acrópolis de Atenas. Esta antigua ciudadela cumplía las funciones de un gran centro religioso, dedicado a Atenea, la patrona de la ciudad, donde se celebraban las festividades de culto más importantes. El Partenón, su edificio más emblemático, no solo tuvo las funciones de templo, sino que también fue la cámara del tesoro de la Liga de Delos, la gran alianza de ciudades-estado de la antigua Grecia, algo que, salvando las diferencias, podríamos equiparar incluso con nuestra Europa actual. Vais a encontrar, casi en cualquier época del año, muchos turistas allí, como es normal. Pero es que la grandiosidad del lugar es impresionante. No conozco a nadie que haya paseado por sus ruinas y no se haya quedado fascinado. No solo es el Partenón, son los Propileos, la que fue su monumental entrada, el Erecteón, con las inmortales cariátides, sosteniendo el peso de la tradición y el tiempo sobre sus cabezas, o el templo de Atenea Nike, dedicado a dos diosas, símbolos de la sabiduría y las artes, de la victoria y del triunfo. Todos estos lugares, junto al mítico Partenón, componen una escena única. Un lugar que por su grandeza simboliza el poder político, religioso y cultural, no solo de Atenas, sino de toda la Grecia clásica. Una herencia que constituye la base de piedra donde se sentaría la democracia ateniense y, con el paso de los siglos, nuestra civilización europea. Para mí, Atenas representa todo esto. Pero Grecia es más, mucho más. Para explorarla, ya sea en un primer viaje o en una segunda aventura al país heleno, con el objetivo de no ampliar, sino de completar vuestra visión de esta Grecia casi utópica, posiblemente nuestros pasos deban dirigirse hacia el oeste, hacia la península del Peloponeso. Tras un breve camino hacia el oeste, desde Atenas la primera parada natural, por relevancia histórica, es Corinto. Y es que esta antigua ciudad jugó un papel clave en nuestra Grecia clásica, tanto por su ubicación estratégica como por su poder económico. Situada en el istmo que conecta el Peloponeso con la Grecia continental, Corinto controlaba dos de los puertos más importantes de toda Grecia, que, por su ubicación, la convirtieron en uno de los centros comerciales más importantes del mundo antiguo, donde confluían mercancías de todo el Mediterráneo. Fue por ello una poderosa rival de Atenas, sobre todo en el ámbito comercial. La ciudad era famosa por su cerámica, conocida como la cerámica corintia, y por sus objetos de bronce, ambos exportados por todo el mundo griego. Las ruinas del antiguo Corinto, que podemos visitar hoy, son mayoritariamente de época romana, ya que la ciudad fue destruida por los romanos en el 146 a.C. y reconstruida como colonia romana un siglo después. Sin embargo, los restos del templo de Apolo, que datan del siglo VI a.C., siguen siendo una buena representación de la Grecia clásica, un recordatorio más del esplendor de esta ciudad, que fue, junto con Atenas y Esparta, una de las grandes potencias del mundo heleno. Pero hay algo más. Una conexión directa con el mundo antiguo y el actual, que para muchos pasa desapercibida: el Canal de Corinto. Se trata de un canal que fue inaugurado en 1893 para conectar las dos partes del Golfo y así evitar circunnavegar por todo el Peloponeso. Sin embargo, esta visión, esta necesidad, no es tan contemporánea como creemos. Los antiguos, desde el siglo VII a.C., ya concebieron esta idea y esta necesidad, un proyecto que varias generaciones, desde griegos a romanos, intentaron sin éxito debido a las limitaciones técnicas de la época. Aún así, es un buen lugar no solo para apreciar una de las grandes obras de nuestra especie, sino para darnos cuenta también del paso del tiempo, de cómo ideas, concebidas por nuestra humanidad en otras épocas del mundo, han sido, finalmente, realizadas 2700 años después.
Con esta idea de temporalidad y tiempo, otra parada obligatoria, a mi juicio, es la ciudad de Micenas. Si ahora se hablaba del canal de Corinto, como una idea clásica hecha realidad hace relativamente pocos años, ahora Micenas se nos presenta como el preludio de todo el mundo griego clásico. Situada en las colinas del noreste del Peloponeso, esta es para mí una de las joyas arqueológicas más importantes de Grecia, no solo por su estado de conservación, sino porque representa el preludio de toda la civilización griega que vendría después. La civilización micénica, que floreció entre los siglos XVI y XII a.C., lo que conocemos como la Edad del Bronce griega, fue una cultura guerrera y marítima, con una organización social jerárquica dominada por una élite militar. El sistema político se centraba en torno a un rey, que gobernaba desde palacios fortificados como este. Una estructura social y política que fue inmortalizada por Homero en la Ilíada y en la Odisea, donde podemos leer sobre muchas de las ciudades micénicas, incluidas la propia Micenas, gobernada por el legendario rey Agamenón. La ciudad, con sus impresionantes vistas al Golfo de Argos, está protegida por murallas ciclópeas, llamadas así porque, según la leyenda, solo los cíclopes podían haber movido piedras de semejante tamaño. Entraréis a Micenas a través de la Puerta de los Leones, un pórtico de casi 20 toneladas, con un relieve de 2 leonas enfrentadas, el símbolo más conocido de la ciudad. Sus muros y restos son impresionantes, sobre todo por su antigüedad, pero para mí, lo remarcable de Micenas es que la concibo como la semilla, una de las primeras piedras de la construcción de lo que después sería la Grecia clásica. Un lugar de mitos también. El escenario donde transcurrieron las grandes obras de Homero y cuyo declive y colapso, envuelto aún en cierto misterio, no hace más que alargar la sombra de su leyenda. Si seguimos nuestro camino hacia el oeste, hacia el otro extremo de la península del Peloponeso, encontramos otro de esos lugares especiales de nuestro mundo. Un recinto que por su importancia y trascendencia ha legado su nombre y significado hasta nuestros días. Un símbolo de la superación, de cooperación y del esfuerzo que han caracterizado a nuestra especie. Os estoy hablando de Olimpia. Pese a que muchos relacionamos este lugar con los Juegos Olímpicos, y no es una equivocación, lo cierto es que, ante todo, Olimpia fue un centro religioso, un lugar de culto dedicado a Zeus, el dios supremo del panteón griego. Aunque en sus orígenes fue también un santuario dedicado al culto de las fuerzas de la naturaleza, su importancia como santuario griego empezó durante la Grecia clásica, cuando, como os decía, se convirtió en un lugar dedicado en exclusiva al culto de Zeus. Durante estos siglos, los diferentes pueblos griegos empezaron a reunirse aquí para rendir culto al dios, con ofrendas y sacrificios, lo que podríamos llamar un santuario panhelénico, abierto y usado por todos los pueblos griegos. Esto es importante porque estamos hablando que, en muchos casos, ciudades rivales o enemigas, como Atenas, Corinto o Esparta, acudían aquí para ofrecer sacrificios y levantar sus templos, fuera del contexto de la rivalidad que había entre ellas. Esto implicaba que en muchos casos sus prácticas culturales también eran diferentes, por lo que la importancia de Olimpia está también en que en esta época, poco a poco, empezaron a aparecer también ritos compartidos por todos los griegos, independientemente de su ciudad de origen. Algo excepcional en una Grecia, por entonces, muy fragmentada. Al principio, los ritos consistían en procesiones, sacrificios y banquetes rituales. Cada una de las ciudades enviaba delegaciones a Olimpia con ofrendas en forma de estatuas, armas y joyas, mostrando así su devoción y también exhibiendo frente a las demás el poder que tenían. Con los siglos, la mentalidad griega del agón, de la competencia, también llegó al terreno religioso. Creían que competir era una forma de honrar a los dioses, mostrando la excelencia a la que podemos llegar los seres humanos, y cualidades como la fuerza, la velocidad o la destreza de los atletas se consideraban manifestaciones terrenales, pequeñas muestras de la perfección divina que hay en todos nosotros. Fue así como nacieron los Juegos Olímpicos. Competición, sí, pero en la práctica, en el ejercicio de la virtud humana. Un desafío a los dioses que dice mucho de nuestra especie, y no en el sentido negativo. Una voluntad de mejorar, de ir más allá, de ser mejores. Esto es lo que representa, para mí, Olimpia y su legado.
Para la última parada de nuestro viaje de hoy, me he querido dejar el lugar más especial, el que podríamos considerar como uno de los centros espirituales más importantes del mundo antiguo, el santuario de Delfos. Y aquí quiero que entendáis que Delfos no es un lugar más, no es simplemente otro recinto arqueológico. Delfos fue casi de manera literal, podríamos decir, uno de los centros del mundo. De hecho, el mismísimo centro de la cosmovisión de la Grecia antigua. Según la leyenda, el mismo Zeus liberó dos águilas desde los extremos opuestos del mundo, y ambas volando acabaron por encontrarse de nuevo en Delfos, marcando así el mismo centro del cosmos. Para simbolizar este hecho, se levantó aquí una piedra sagrada, el ónfalos, simbolizando este punto único en nuestro mundo, en la unión entre lo humano y lo divino. Sabiendo de la importancia de este lugar, los griegos levantaron aquí un santuario en honor al dios Apolo, dios de la luz y la música. De hecho, se creía que el propio Apolo había matado a la serpiente Pitón, guardiana del lugar, y que se había adueñado de su poder ocular, adquiriendo así el don de la profecía. Es por ello que, desde entonces, Delfos se convirtió en un centro de consultas proféticas, un oráculo que fue central en el devenir de la historia del mundo griego, y donde reyes, generales y ciudadanos acudían para encontrar consejo y buenaventura antes de tomar decisiones importantes. Los consejos y profecías que salieron de Delfos tuvieron una gran influencia en nuestro mundo y también en nuestra historia, pues influyeron en la toma de decisiones que fueron desde la fundación de colonias hasta el inicio de guerras. Los que se aventuraban a llegar aquí realizaban sus consultas al oráculo, quien, a través de la Pitia, la sacerdotesa en trance que mediante los vapores que emanaban del templo entraba en trance, interpretaban su respuesta, muchas veces de manera antigua, lo que aumentaba tanto el aura de misterio como el prestigio del santuario. Tal fue su importancia que Delfos no solo ha de entenderse como un centro religioso, sino también como un enclave político y cultural. Una liga compuesta por diferentes ciudades-estado griegas se encargaba de su administración y protección, un lugar tanto de equilibrio como de unidad de entre las diferentes polis griegas. Y es que su importancia trascendió más allá de las fronteras del mundo griego. Delfos era considerado como el gran centro espiritual del mundo conocido, y recibía gentes desde lugares tan distantes como Lidia, Roma, Egipto y otras regiones de Asia Menor. De hecho, igual que os he mencionado su influencia en el mundo griego, esta misma puede extrapolarse a casi todo el Mediterráneo. Un lugar, a mi juicio, que señalaba directamente algo relacionado no solo con la cultura griega, sino con nuestra esencia, con nuestra especie humana. Delfos nos habla de nuestro interés por el futuro, por el devenir. También nos habla de nuestra espiritualidad y curiosidad, y esa tendencia nuestra a querer conocer el futuro, a influir sobre nuestro propio destino. Todo esto fue, y para mí sigue siendo, Delfos y su santuario, y creo que es enriquecedor ser consciente de ello cuando visitamos sus restos. Unos restos que nos pertenecen a todos. Estos son, para mí, los lugares, los puntos que no os podéis perder si queréis hacer una primera aproximación a la Grecia clásica. Por supuesto, y como siempre os digo, hay más, muchísimo más. De hecho, Grecia es uno de esos países a los que puedes viajar tantas veces como quieras y en todas ellas encontrarás nuevos tesoros que descubrir. Y no me refiero solo a lugares. Para mí, sitios como Delfos, Olimpia o la misma Acrópolis son tan especiales porque no solo nos hablan de nuestro pasado, sino que nos abren el pensamiento a formas de ver el mundo de nuestros ancestros, miradas y reflexiones que en ocasiones siguen muy vigentes en nuestros días. Pero también os digo, para mí hay incluso algo más. Siento nostalgia muchas veces del mundo antiguo, por la utopía de algunos de sus valores, por ese desafío a los dioses, mezclado con respeto y temeridad. Siento nostalgia de esos templos dóricos, de lo clásico, de la búsqueda de la virtud humana, en un mundo que se antojaba aún por construir, aún por descubrir. Por supuesto, soy consciente de que esta es tan solo mi idea, parcial y sesgada, y que la realidad del mundo antiguo griego era mucho más compleja. Pero sinceramente, a mí me inspira, me basta así, y decido fijarme, añorar ese mundo antiguo nuestro y quedarme con lo que creo que puede servirme. Yo me despido aquí. Como siempre, espero que os haya gustado,
Y recordad que organizo viajes a medida tanto a Grecia como a muchos otros destinos, y que me podéis contactar sin compromiso para que os ayude a organizar un buen viaje, sea donde sea. Nos vemos pronto.